pero que parece que pasaron muchos años adentro de este año. ¿No? Es como un año que se pasó rápido, pero a su vez es larguísimo. No sé, es muy extraño. Con una dinámica en el Congreso completamente diferente, nueva. Estaba raro el Congreso. El Congreso se manejó de forma muy... A ver, es un gobierno violento y se manejó de forma violenta en todo lo que tiene que ver con lo institucional y va a seguir siendo así. De hecho, no hay ningún indicio de que esto vaya a ser de otra manera. Y así fue en el Congreso Nacional. ¿Nos puedes contar cómo fue que te hiciste amiga de Lilia Lemoyne? Qué buena amiguita. Ah, ¿no? Bueno. Perdón, me pasaron mal el dato, discúlpeme. Che, producción, ¿qué pasó ahí? No, a ver... No, yo porque sé- entraron personajes insólitos. A ver, lo no peor de había todo, mira, yo te voy a de estos decir algo. personajes. No nos quedemos en... Porque hay una cuestión que tiene que ver con Milei que nos está llevando al terreno de la frivolidad permanentemente. Digamos, recién veía lo de... Es tentador, Sí, es tentador, pero es muy peligroso. Esto pasó en los 90, ¿no? La frivolización, la menemización y la frivolización del contenido y debatiendo Yuyito González cuando en realidad tenés a los adultos y las personas mayores que se quedaron sin medicamentos. Entonces es como muy, muy peligroso. Yo digo, hay que tener mucho cuidado. En el Congreso lo peor que pasó este año... es que tenemos sentados todavía los diputados negacionistas que fueron a visitar a los represores a la cárcel de Seiza, por ejemplo, y que no tuvimos un Congreso a la altura de esta situación para expulsar a esos diputados porque no pueden ser parte de una institución de la democracia quienes fueron a visitar a los represores a la cárcel de Seiza con lo peor de todo, con todo el aval institucional del Congreso Nacional, porque el presidente de la Cámara de Diputados habilitó y avaló esa visita. Entonces digo, esas cosas terribles pasaron este año y lamentablemente van a seguir pasando porque esos diputados siguen sentados ahí. Yo presenté el pedido de expulsión de estos diputados con un pedido de departamento de reglamento para que se los expulsaran el recinto, que no prosperó. Y después presenté otro proyecto para que estos diputados, mientras se los investigara, no pudieran estar ejerciendo como diputados. Pero a mí me parece, te lo voy a pelear un poco. A mí, sinceramente, no se puede pelear. me parece una vergüenza lo que hicieron. Es una vergüenza. Los repudio, pero no estoy seguro que justifique la expulsión del Congreso. Después de pensarlo mucho, porque también hay algo que para mí es sagrado, que es el voto de la gente. El voto de la gente es importantísimo. Y la verdad que los tipos, si fueron a hacer una visita, me parece repudiable. Pero bueno, hicieron una visita, qué sé yo. Ahora, que había otro plan, por supuesto había otro plan. ¿Viste cómo quedó abortado? Totalmente, no existe más ese plan. No existe más, no existió más el tema, que también a mí me parece grave. La reacción, pero la reacción fue buena. Pero cómo van sacando de la agenda, ¿no? Temas para mí tan importantes como este, que nosotros, además, como yo ocupando esa banca, digo, esa banca tiene que ver con representar a las abuelas de Plaza de Mayo. Pero para, ¿no fue peor la aprobación de la ley Bases? ¿No fue peor eso? A ver, todo fue malo este año en el Congreso Nacional. Digo, todo, por ejemplo, la aprobación de esa ley, o por ejemplo también cuando el presidente derogando leyes, digo, a ver, y siempre en contra. La ley Pastabase. Y siempre en contra de los argentinos y de las argentinas, avasallando derechos, empeorando las condiciones de vida de los argentinos. Digo, eso atenta, digo, es un gobierno que atenta contra los derechos humanos en forma sistemática. Digo, no es solamente cuando hablamos de derechos humanos, hablar de derechos humanos no es solamente hablar de los represores que están presos o hablar de las abuelas y padres de Plaza de Mayo. Hablar de los derechos humanos es hablar de los derechos humanos de las personas mayores, por ejemplo, de los derechos humanos de los niños y las posibilidades que tienen que tener para acceder a la educación. Digo, las universidades, digo, todo tiene que ver. Es un gobierno antiderechos. Otra pregunta, ¿cómo te llevas? Y después ahora todos pregunten, por favor. ¿Cómo te llevas con aquellos diputados que se dieron vuelta? Le votaron todo a Milei, siendo a mí no me peronistas. sorprende, pero a mí no me sorprende porque todos sabemos quién es quién ahí adentro y ¿a vos te sorprendió, de verdad? ¿Te sorprendió? Sí, pero vos tenés que convivir con ellos. Yo no les conozco ni la cara a algunos, ¿viste? Pero ustedes tienen que convivir todos los días. Nosotros tenemos que convivir todos los días con todos los argentinos y argentinas y seguramente tendrás vecinos y vecinas que acompañan y apoyan al gobierno de Milei. Pero pará, que apoyen a Milei no es el punto. A mí me parece bárbaro que la gente quiera apoyar a Milei. Yo no le voy a discutir a nadie eso. Lo que le discuto es al que fue electo
por el peronismo y después traicionó, ¿entendés? A ese sí le discuto, bueno, a eso me refiero. Nosotros como espacio, vos decís convivir, sí, convivimos, hay diputados que ya no son parte del bloque de entrada, digamos, que rápidamente se fueron, o sea, para responder a su gobernador que arregló con el presidente de la Nación, que no son parte, y después es parte de todo lo que nosotros nos debemos y espero que en el 2025 nosotros estemos a la altura del año que está por empezar y de lo que la Argentina y los argentinos están necesitando, que es la reconstrucción de este peronismo que tiene que estar a la altura de todas las necesidades que se tienen y que van a ser peores en función del gobierno que tenemos. Entonces nosotros tenemos como desafío 2025 tener un peronismo a la altura de esta tristísima realidad. A ver. Para que eso pase, el presidente tiene que tener en cuenta el Congreso y no le importa. No le importa. Inicia... Importa 3 carajos. Exactamente, y las extraordinarias dándole la espalda. No te manda el presupuesto y sin el presupuesto vos sabés que sin ese combustible, entonces es muy difícil. Digo, democráticamente. Gisela y al resto del cuerpo lo han elegido para representar. Ni te cuento los gobernadores que tienen representantes en cada una de las cámaras y le hacen un corte de manga y el tipo hace lo que quiere. Sí. Quería preguntarte, Gisela, pensando en 2025, ¿cómo ya tienen, a ver, algún plan de, bueno, vamos a ir por acá, esto queremos discutirlo el año que viene, esto sí, justo es un año electoral también? ¿Qué ves de 2025? A ver, es un año, siempre las elecciones de medio término son muy importantes y me parece que está bueno que nosotros podamos comunicar en el sentido de por qué es importante votar una oposición y a la única oposición opositora, ¿no? Porque después tenés los opositores que acuerdan y que, claro. Los colaboracionistas. Los colaboracionistas. Entonces, digo, la única oposición opositora que somos nosotros, es importante que estemos ahí sentados en el Congreso porque somos los que podemos lograr poner determinado freno si logramos tener el número suficiente para poder sesionar. Digo, todo esto que parece como tan lejos, ¿no? Y a lo mejor nos están mirando y dicen, uy, qué pesada, se pueden hablar de números, de quórum, pero es muy importante entender y comprender cómo funciona institucionalmente el Congreso de la Nación, porque si no, no sabes qué es lo que está pasando y después caemos en las generalizaciones del Congreso no sirve para nada. No, el Congreso sí sirve, pero para que sirva tenemos que saber cómo funciona. Si sabemos cómo funciona, también cuando vamos a votar en medio término, que parece una elección que no pasa nada, es re importante porque estás eligiendo la composición de ese Congreso que permite o no permite que funcione, que sesione, que se sancionen leyes y qué tipo de leyes, porque depende quién tiene más o menos número, se va a legislar para un lado o para el otro. Sí, entonces, eso es lo importante. A ver, por supuesto que yo quiero que a nosotros nos vaya bien el año que viene en las elecciones del 2025 porque quiero ese Congreso, porque quiero esa composición, quiero que nosotros seamos más para poder marcar una agenda que sea la agenda que esté cerca de la gente y no que le esté arruinando la vida. Pero la verdad que es muy difícil a veces porque también se toma como que se está plebiscitando al gobierno. Entonces, quienes a veces dicen, no, porque yo todavía le quiero dar al gobierno nacional una carta más para ver qué hace, pero en realidad vos lo que tenés que pensar es, podés tener una carta más para el presidente de la Nación, pero que el Congreso tiene que funcionar. Y para que funcione, tenés que tener una composición que fortalezca la democracia. ¿Y cómo se fortalece la democracia? Teniendo una oposición seria ahí adentro. ¿Y tú? Gisela, ¿qué se percibe de adentro del Congreso en cuanto al acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO? ¿Ustedes creen que van a ir juntos el año que viene? Mirá, en cuanto a lo que ellos hagan estrategia electoral, a mí no me importa demasiado. A mí me importa lo que hagamos nosotros y de qué manera nosotros vamos a presentarnos el año que viene ante la sociedad y de qué forma vamos a lograr interpelar a la sociedad para nosotros ser la mayor cantidad de diputados y diputadas en el Congreso de la Nación para representar, digo, cuando decía yo me siento en esa banca para representar a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos y a las hijas, a los jubilados y a las jubiladas, a los docentes, a los estudiantes, a los enfermeros, a los médicos. Digo, me siento ahí para eso. Bueno, nosotros tenemos que lograr ser la mayor cantidad de diputados y diputadas el año en el que viene el Congreso para tener esa representación a favor de todos esos colectivos, para poder cuidarlos a todos esos colectivos desde el Congreso de la Nación. Hoy, lo importante es que este hagamos año nosotros. no pudieron parar que el gobierno le saque los medicamentos a los jubilados.
No, nosotros no tenemos, a ver, vuelvo a cómo funciona el Congreso, no tenemos número. No logramos nosotros tener quórum propio. Entonces todo el tiempo dependés de hacer alianzas estratégicas dentro del Congreso para lograr mínimamente que se sienten los 129 que tienen que estar sentados para que empiece a haber una sesión. Entonces es muy difícil desde ese lugar, por eso es tan importante la elección del año que viene. Porque necesitamos tener la cantidad de números suficiente para poder hacer funcionar el Congreso. Tenemos que hacer que funcione. Y acá una cosa que me dicen es cierto. Milei tampoco tenía quórum y logró... Bueno, porque tiene la alianza con los colaboracionistas. Sin los colaboracionistas no hubiera podido. Tiene al pro colaboracionista, los radicales colaboracionistas, algunos ex peronistas, porque no voy a decir que son peronistas, los que ahora son colaboracionistas no son peronistas. Entonces tenés a todos esos que hacen que tengan los números necesarios para arruinarle la vida a los argentinos. No, Gisela, la verdad que el diagnóstico me parece que mucha gente que lo mira está de acuerdo. Lo que no le gusta es que se peleen. Y en Capital Federal, ¿qué ves? Ya está el candidato, ¿será Santoro? ¿Acompañarán a Santoro? ¿No será Santoro? Está muy roto, está muy fracturado. A ver, lo que sea, que el candidato que sea, para mí, nosotros vamos a estar acompañando, por supuesto, como militante, como compañera, voy a estar acompañando al candidato que sea. Tenemos que ir en un frente unido. O sea, nosotros no podemos perder absolutamente nada y tenemos que tener garantizada esa unidad en función de un objetivo. Así que, esa más no es allá la de los tradición nombres, en la Ciudad de Buenos pero Aires. digo, más allá, esa no es la tradición en la Ciudad de Buenos Aires. Se han matado adentro de la Ciudad de Buenos Aires como nadie, y a los candidatos que mejor miden muchas veces no le dieron ni pelota. Es como que hay una dicotomía ahí en la Ciudad de Buenos Aires, que tenés candidatos que van bien y después otros que deciden que boicotean a los candidatos que miden bien. Y terminamos a veces con candidatos que después le va mal. Igual cuando estamos hablando de la ciudad, el año que viene en la ciudad, viste que bueno, hay una elección nacional, va a haber representantes de la ciudad para ser diputados nacionales, y después está la elección porteña, que es para elegir los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora tampoco se sabe si esa elección va a ser conjunta o desdoblada. Sería, la verdad que vienen últimamente siendo siempre conjuntas las elecciones, parece que van a ser desdobladas. Me parece que sería buenísimo que sean desdobladas las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Es algo que siempre venimos los porteños y las porteñas diciendo que era necesario, porque la ciudad, como es el Distrito Federal además, lo que le termina pasando a la Ciudad de Buenos Aires cuando son juntas es que nunca se debate la ciudad. Que siempre se nacionaliza la campaña, entonces vos nunca estás debatiendo de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy no aprovechando, ¿cómo ves la gestión de Jorge Macri? Claro, hoy hay una oportunidad. Mirá, es tan mala la gestión de Macri, es tan mala que a veces me preocupa mi pensamiento, porque digo, me hace dudar y digo, pero Larreta entonces no era tan malo, ¿entendés? Que ya Larreta era un horror, ¿entendés? Macri es tan desastre porque terminó como abandonando, viste que Larreta del único que se ocupaba era como de la parte estética de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ni siquiera de lo estético. O sea, la ciudad está abandonada incluso desde lo estético, porque las causas profundas abandonadas siempre son las mismas, y son las mismas desde que Mauricio Macri fue jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta jefe de gobierno y ahora Jorge Macri. Las causas profundas de abandono de la Ciudad de Buenos Aires, la salud pública, la educación pública, digo, todo lo... A ver, ni siquiera se ocupa tampoco de hacer accesos a la vivienda. Digo, todas las causas profundas de la ciudad son siempre las mismas, abandonadas desde que gobierna el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero es que además ahora abandonó lo estético, que era lo que le importaba al PRO. Viste, tener todo pintadito, amarillo. ¿Y cuál es el caballito de batalla de la gestión de Jorge Macri? No tiene, yo creo, hoy caballito de batalla. Tiene un pony. El ahora están y el después no están. Eso es lo único, la única caballito de batalla es cuando saca, viste, la foto de están acá durmiendo en la calle y después desaparecieron. No está más. Yo te digo, creo que no tiene. La magia es. No tiene caballito de batalla. Sacar las bicisendas. Ah, qué copado eso. Insólito. Sacar las bicisendas. Que aparte fue la bandera del macrismo, ¿no? O sea, la bandera del macrismo. Por eso está como o sea, porque todo era una cuestión muy maquillaje, ¿no? Lo del macrismo siempre es muy estético. Esto de la bicicleta, salvo que era en lo una inmobiliario. mentira, el negocio inmobiliario. O sea, no el acceso a la vivienda ni los créditos para que los porteños, y lo mismo que los alquileres, porque la verdad, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad con muchísimos recursos, con mucho dinero, que podría aplicar políticas muy puntuales para poder
generar política propia, no depender de la nación, para, por ejemplo, tener un acceso a alquileres, el tema de los accesos a la vivienda, que podría trabajar seriamente sobre eso, beneficios para jubilados y jubiladas, digo, porque la ciudad tiene tanto dinero y tantos recursos que podría tener tantas políticas segmentadas para los distintos porteños y porteñas de todas las edades que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que claramente, bueno, se han quedado siempre, hasta ahora, en lo estético. Ahora ni siquiera en lo estético. Pero no podrían, sino deberían, porque pasa algo paradójico con el jefe de gobierno. Reclama como si fuera un gobernador, habla de coparticipación, habla de un montón de cosas que son a nivel nacional. Sí, igual yo y más después que gestiona, nada, y después gestiona, sí, pero vas a reunirse por el puntito de coparticipación, fue al gobierno, pensó, lo quiere, habla de la coparticipación y gestiona como intendente. O sea, cuando tiene que hablar, reclama como gobernador, y cuando gestiona como intendente. Y ahora aquí como intendente claro, lo han hecho siempre, ¿no? No tienen políticas de creación de empleo, no tienen valorización del sur de la ciudad, no tienen política de industria, no tienen política de comercio, no tiene política... Ninguna política que debería de tener alguien que tiene el estatus de gobernador como el jefe de gobierno, ¿no? Exacto, han gobernado siempre la ciudad con esa lógica, la lógica del municipio, ¿no? De la intendencia, siendo que por Constitución tienen jerarquía, rango, casi como de gobernación. Te comprometemos a venir a hablar de la ciudad y de las elecciones durante el año que viene, Gisela. Cuando quieran. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad para vos, para todos.